que a más grande es el gramaje, a más grande es el formato, menor es el euro kilo. Es decir, incentivas que se compren gramajes grandes poniendo un euro kilo más pequeño. Entonces, en un hipermercado grande, tú entras en un Carrefour y la mayoría de cosas, de promociones que verás son 3x2, que son promociones de carga. ¿Por qué? Porque la gente va a hacer compras grandes, compras de carga, suele ser gente pues que hace una compra en la que se ve incentivada, aunque haga un gasto mayor, se ve incentivada a tener un mayor ahorro por un 3x2, pero en una tienda pequeña, yo que sé, un día, un supermercado pequeñito, pues si la compra media es de 20 euros, por ejemplo, 15-20 euros, pues no tiene sentido hacer un 3x2 en un producto en el que a lo mejor ya con ese 3x2, aunque te lleves uno gratis, ya te estás gastando 5 euros en un producto. No tanto, en nuestro equipo concretamente somos muy frikis más que de la psicología de los números. Somos muy de publicidad. Yo creo que estudiar una carrera de 4 años está súper inflado esos 4 años, me parece. Vale. Bueno, pues bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy está con nosotros Alberto Romero Achón. Y nada, os dejo con él, le doy la bienvenida y que él mismo se nos presente. Pues muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, soy Alberto, me dedico al general al marketing y a las ventas. Trabajo por un lado en una empresa de gran consumo, ya lo comentaremos luego en detalle, en un departamento que se llama RGM, que está enfocado en el análisis de ventas. Y luego por otro lado tengo un proyecto de ayudar a negocios a crecer a través del email marketing. Y cuéntanos un poco dónde naciste y, bueno, supongo que igual en ese departamento no era el sueño que tenías de pequeño, porque seguramente no sabías ni que existía, ¿no? Total, no, de hecho, luego lo veremos en detalle, pero es algo como muy concreto y muy técnico que me encanta, y estoy encantado, pero sí, no es lo típico. Bueno, yo nací en Madrid y, y de pequeño, bueno, nunca he tenido como súper claro lo que quería. Bueno, lo típico, a mí me ha encantado el básquet siempre y dices, pues jugar en la NBA, ¿no? Bueno, Pero bueno, al final, sueño no muy realista, pero un claro, sueño. que es importante tenerlos también, ese tipo de sueños. Pero no, bueno, poco a poco pues fui adentrándome en el mundo del marketing, de las ventas, del gran consumo. Vas viendo lo que te gusta, también tus fortalezas y bueno, donde estoy ahora, la verdad que súper contento porque combina la parte más analítica que a mí me gusta con también la parte de entender al consumidor y estar también trabajando con marcas grandes y marcas importantes, que también es algo que me mola. ¿Y recuerdas el momento en qué etapa de tu vida descubriste el marketing o apareció? No hay un momento como súper concreto de decir, qué guay, me quiero dedicar al marketing. Fue, te diría, bastante progresivo. A lo mejor el primer contacto es pues en el cole, en segundo bachillerato, cuando estudias la asignatura de economía, que había un de marketing, y dices, mira, qué guay el marketing. Y ya como que se me quedó ahí un poco y poco a poco pues yo hice ADE, así que en la carrera pues vas viendo las distintas ramas que hay y yo, bueno, ya sí que desde, te diría, primero de carrera tenía clarísimo que quería trabajar en algo de marketing y ventas, tema de más de banca, consultoría y tal, que es lo típico a lo que se dedica Claro. mucha gente que hace AD, no me llamaba mucho la atención. ¿Y pasaste directamente de ADE a empezar a trabajar y fuiste, digamos, autoformándote en marketing o estudiaste algo relacionado con marketing después de ADE? Y, no, bueno, durante estudiando ADE hice prácticas en primero de carrera y en Kellogg's, que al final también Vale. en primero entrar a hacer, aunque fuera en verano solo 3 meses, fue la verdad que muy entrar en una multinacional grande y dices, ostras, esto me gusta, el ambiente, cómo se trabaja. Y poco a poco, pues a medida que iba estudiando las asignaturas de marketing de la carrera, pues fui convenciéndome de que era lo que quería. Pero no he estudiado nada como súper concreto de marketing dentro de la carrera. Todo lo que he estudiado, estudiar entre comillas, o diría más me he formado en marketing, ha sido por mi cuenta y más enfocado a mi proyecto más de marca personal, de copywriting, de email marketing. Pero digamos como carrera para el trabajo principal que tengo hoy en multinacional, digamos que todo se limita al entorno académico. Y por la parte un poco de ese trabajo en multinacional, ¿crees que
te hubiera beneficiado más no haber estudiado ADE, haber estudiado pues marketing, comunicación, como algo más tal? ¿O crees que precisamente por haber estudiado ADE tienes una visión distinta y como más complementaria? No sabría decirte porque, a ver, yo parto de que en general yo todo lo que es marketing, ventas, todos los trabajos en publicidad, yo creo que estudiar una carrera de 4 años está súper inflado esos 4 años. Me parece Vale. que es mucho, mucho tiempo para lo que implica el trabajo de marketing, ventas, comunicación en general. Fíjate que normalmente suelo tirar esta pregunta, la de un poco que si te arrepientes de algo de tu fase formativa, y la estoy empezando a no hacer tanto porque la mayoría de la gente me dice que no se arrepiente de nada, y a mí siempre me ha chirriado porque yo he dicho, joder, pues yo sí que hay muchas cosas que he estudiado que digo, ¿para qué he perdido el tiempo con esto? Y no me podían haber enseñado algo más útil, así que agradezco que alguien piense un poco más parecido a mí. Sí, yo, o sea, no diría que, fíjate, o sea, tengo un poco una sensación contradictoria, porque por un lado, em, yo creo que volvería a hacer lo mismo, pero porque si no, no estaría donde estoy, pero porque yo estoy trabajando donde he entrado gracias a que he estudiado ADE, y ADE lo que te da, yo lo que valoro de ADE es el título. Que Vale. gracias a estudiar en una universidad vienen lo típico, pues gente de empresas y tal, tienes el título y entras, pero no valoro lo que aprendes, ¿sabes? No valoro la formación en sí, porque la formación de una carrera de AD de 4 años, yo creo que se puede aprender en un año o en 6 meses. Y porque yo creo que todo lo relacionado con marketing, ventas, comunicación, yo creo que es 10-20% aprender, ahí sí, pero el 80%, o sea, se aprende haciendo. Porcentaje muy pequeño estudiar, porcentaje muy grande hacer, no es como Claro. derecho, por ejemplo. Claro, porque tú, bueno, es que de las personas que han pasado por aquí, igual nadie está ahora mismo en multinacional. Entonces, cambia un poco el prisma porque supongo que tú sí necesitas título. Porque, claro, hay mucha gente que, startups y empresas más pequeñas, ya nadie te pide títulos a día de hoy. Claro. Sí, al final en el entorno multinacional, sobre todo, no por tener el título como tal, sino porque el reclutamiento se hace en las universidades. Vale. Entonces, es más por eso, yo creo, ¿sabes? Vale, pues vamos a volver un poco a, bueno, eso que nos contaste de tu primera etapa un poco más laboral, compaginándola con tu etapa formativa en Kellogg's. Cuéntanos un poco qué hacías ahí y, bueno, un poco los siguientes trabajos hasta dónde has llegado hoy. Dices, o sea, primera etapa de Sí, experiencia en... experiencia laboral, sí. Sí, bueno, el de experiencia laboral, las primeras prácticas en Kellogg's, luego hice otro verano prácticas en un banco de cajero, Vale. que la verdad que se aprende mucho a nivel de pues ser organizado. ¿En Kellogg's qué hacías? En Kellogg's estaba en ventas como asistente de los comerciales, de los Key Account. Y, y luego ya la siguiente experiencia así más reglada de trabajo ya es cuando terminé la carrera, que estuve 6 meses en Colgate y luego en Mondelez, que es donde estoy ahora. Y bueno, cuéntanos si quieres qué estuviste haciendo en Colgate y ya luego directamente ya pasamos a Mondelez. Genial. En Colgate hice pues una posición muy parecida a lo que hacía en Kellogg's, de asistente de los de los comerciales, de los Key Account Managers, y la verdad que es una posición que se aprende muchísimo. Bueno, es que es un cliché, se aprende mucho tal, pero es la realidad, sobre todo cuando empiezas y entrar en una empresa así, ves todos los departamentos. Lo bueno de estar en ventas es que aprendes de todas las categorías. Es decir, Vale. cuando estás en ventas te centras en uno o dos clientes. Nosotros, por ejemplo, estamos centrados llevamos al campo y el Corte Inglés, pero veías todas las categorías en nuestro caso, pastas de dientes y geles con Sanex. Y marketing tiene la parte buena de que, aunque no veas todo, estás en una marca, pero centrado al 100% en esa marca, ¿sabes? Es Claro. como... Y bueno, vamos ahora entonces a tu trabajo actual en Mondelez y ahora ya sí que nos puedes explicar, era RGM, ¿no? Eso es. Explícanos eso porque seguramente ya, mira que en marketing usamos jerga, pero esta no es de la más común además. Sí, sí, RGM decíamos a veces en broma que significa reza para ganar más, ¿no? Vale. Las siglas significan Revenue Growth Management, y explicado así un poco de manera sencilla, consiste en
em, desarrollar la estrategia idónea para tener promociones, precios y formatos adecuados a cada tipo de canal, entendiendo por cada tipo de canal pues un hipermercado grande, supermercados más pequeños o tiendas de conveniencia, por ejemplo. Eh, no, tú si quieres lanzar una marca de galletas, imagínate, pues tendrás que decidir, oye, ¿qué gramaje va a tener? ¿Un Vale. gramaje grande, gramaje mediano, gramaje pequeño? ¿Todos? ¿O quieres enfocarlo en impulso, en un formato de impulso que solo vaya a gasolineras o a tiendas de conveniencia para venderlo ahí? ¿O quieres lanzar primero un gramaje más intermedio que vaya a supermercados y luego ir expandiendo a formatos más familiares? Eso en cuanto a gramajes. Luego la parte de precio también es súper importante porque tienes que diseñar lo que se conoce como, bueno, la curva de los PVP recomendados, que a más grande es el gramaje, a más grande es el formato, menor es el euro kilo. Es decir, incentivas que se compren gramajes grandes poniendo un euro kilo más pequeño. Entonces, también estudiando los productos que hay en el mercado similares, la competencia, la diferencia de precio con la marca blanca y con la competencia, pues tienes que desarrollar o establecer un precio que sea competitivo, pero que a la vez no te coma margen. Y luego, por último, la estrategia promocional, que dependiendo del canal, pues por ejemplo, en un hipermercado grande, tú entras en un Carrefour y la mayoría de cosas, de promociones que verás son 3x2, que son promociones de carga. ¿Por qué? Porque ahí la gente va a hacer compras grandes, Vale. compras de carga, suele ser gente pues que hace una compra en la que se ve incentivada, aunque haga un gasto mayor, se ve incentivada a tener un mayor ahorro por un 3x2, pero en una tienda pequeña, pues yo que sé, un día, un supermercado pequeñito, pues si la compra media es de 20 euros, por ejemplo, 15-20 euros, pues no tiene sentido hacer un 3x2 en un producto en el que a lo mejor ya con ese 3x2, aunque te lleves uno gratis, ya te estás gastando Claro. 5 euros en un producto, te estás gastando un tercio, un cuarto de tu ticket de compra en uno. Entonces ahí tiene a lo mejor más sentido hacer descuentos unitarios o segunda al 50%. Entonces, bueno, es todo cómo enfocar toda esa estrategia, ¿no? Vale, vamos a ir un poco por partes porque además justo me pillas que he hecho un post de LinkedIn hablando un poco de este tipo de ofertas, de los sesgos y que utilizan y tal. Entonces quiero luego hablar de eso, pero primero quería preguntarte, entonces, en ese departamento, yo supongo que parte de, precisamente porque hice este post, tiene que haber como alguien que entienda mucho de psicología humana, ¿no? ¿Tenéis en el equipo psicólogos o gente con formación en psicología? No tanto, en nuestro equipo concretamente somos muy frikis más que de la psicología de los números, somos muy de Vale. analizar números. Es verdad que la parte de psicología, de comportamiento del consumidor, lo lleva otro departamento, que es Shopper, bueno, hay dos, Shopper y Consumer Insights, que no es lo mismo comprador que el consumidor, pero bueno, es básicamente estudiar a quién nos compra y a quién nos consume. Y nosotros... en base a la información que ellos recopilan con diferentes estudios, pues también establecemos nuestras estrategias. Es decir, que porque ellos al final no solo esa información nos sirve a nosotros, les sirve a marketing muchísimo para si tienen que lanzar un nuevo producto, para ver tendencias. Entonces nosotros nos enfocamos más en la parte numérica. Es un departamento muy, muy analítico. Y, por ejemplo, comparándolo un poco con... O sea, claro, tú trabajas en una multinacional. ¿A partir de qué tamaño más o menos tienes tu conocimiento de que surge este tipo de departamento? Porque, claro, yo supongo que tienen que ser empresas grandes o muy grandes. Sí. ¿O ya se le está dando peso en empresas un poco más pequeñas? Pues es una muy buena pregunta, no sabría decirte. Al menos en nuestra empresa, en los últimos años ha crecido un montón. O sea, yo cuando entré en la empresa, hace 7-8 años, yo creo que no, había una o ninguna persona haciendo esto y ahora somos... ¿cuántos somos? 5. Wow. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, vamos a poner en marcas pequeñas, startups, yo que sé, así, bueno, de marcas de estas que están surgiendo ahora de matcha o cosas así que vienen un poco a ser de tal, que normalmente crees que esto se está haciendo un poco más, pues igual por imitación, de que copias a los grandes y haces algo parecido,
por improvisación, recae un poco en el equipo de marketing pero no le están dando el trato, o sí que tienes conocimiento de que se intenta hacer esto con tacto o no se utilizan tanto estas estrategias? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que para hacer unas estrategias del nivel que nosotros lo hacemos, que somos un departamento bastante pues ya consolidado y que vamos muy al detalle, necesitas también muchas bases de datos que no sé si una Claro, empresa mucha data, ¿no? sí, más pequeña, que al final tienes que contratar, que eso pues no sé cuánto cuesta, pero debe costar bastante, que las multinacionales todas las tenemos. Y dependiendo de si no tienes muchos datos, es muy complicado hilar muy fino para desarrollar este tipo de estrategias. Entonces, yo creo que las startups pequeñas que están empezando, yo si tuviera una startup de alimentación que iniciara, Copias formatos, me ¿no? fijaría en lo que hacen los grandes. Yo creo que es lo más sencillo. Y en cuanto a un poco a estas estrategias, cuando estuve haciendo el post, me fijé, por ejemplo, que hay una que se hace, que no sé si vosotros, por ejemplo, lo haréis, que era un poco deshonesta, porque a veces intentan engañarte con precios y tamaños, pero realmente el tamaño grande te sale más caro que el pequeño. Y me había fijado, por ejemplo, que en España, por ley, sí que tienes que poner, por ejemplo, si estás comprando jamón, tienes que poner a cuánto te sale el kilo. Vale. Entonces, por ejemplo, estos típicos packs que vemos en el súper de 1 euro de jamón, igual dices, mira, ¿y cuánto jamón por 1 euro? Pero luego te pones a mirar el peso tal, y igual el de 1,50 € es que trae el doble de cantidad de jamón, entonces es más barato. Pero en España sí que ayuda esta ventaja de que puedas ver a cuánto está el kilo, pero sin embargo, si por ley no estuviese obligado, pues el consumidor estaría más desprotegido. No sé si vosotros intentáis hacer que todas las ofertas sean como a favor del consumidor, o sí que también hacéis alguna que es una estrategia un poco menos honesta, ¿no? Un poco que intenta engañar o persuadir al consumidor para que igual no coja lo que es más ventajoso para él, no sé. A ver, bueno, esto que has dicho, o sea, no, ya independientemente del tema ético, a nivel ya por lógica de estrategia de RGM, no tiene sentido, no sé si habrá algún caso en el que pueda salir beneficio haciendo eso, pero no tiene mucho sentido que el pack más grande sea el que mayor eurokilo tiene. Porque al final precisamente lo que quieres incentivar, si compran una compra de carga, es que se gaste, que el eurokilo sea menor, ¿no? Como mucho puede ser igual, a lo mejor porque, es decir, que tú en eurokilo pagues lo mismo si te llevas un formato unitario que si te llevas un formato más grande, porque a lo mejor el grande pues valoras la conveniencia, pero que te salga más caro. Mira, a mí sí que yo me fijo a veces en esas cosas un poco ¿Sí? por friquismo. Y por ejemplo, el yogur que ahora ¿Sí? está de moda, el típico envase grande que es 1 kilo de yogur, ese sale más caro así que si te llevas los packs individuales, que pensarías, dices, joder, al final el yogur individual es más cómodo, más transportable. Cuando te quieres comer un yogur no tienes que abrir el bote y echarlo en un bol o lo que sea. Ya. Y sin embargo te sale más barato coger los individuales que cogerlo en tal. Por eso sí que me había fijado en que hay algunas que aparentemente si no te fijas, tú crees que te va a salir más barato y luego Claro. no. A ver, es que aquí hay un tema importante que no he dicho y que es importante. Disclaimer, ¿cuál es mi cámara? No, pero súper importante. Claro, nosotros los precios que trabajamos son precios recomendados. Es decir, tú vas al cliente, el cliente que es el Carrefour, el Corte Inglés, Día, quien sea, y le presentas un precio recomendado. Luego el cliente tiene libertad total y absoluta de poner el precio que quiere, y nosotros tenemos que darle, sin influir de ninguna manera, no podemos influir en el precio que ponga. Nosotros lo recomendamos. Entonces ahí ya depende, a lo mejor el cliente en concreto, no sé si puede tener algún objetivo con eso, no lo sé, pero es verdad que nosotros, de cara a los precios recomendados, es súper importante que exista esta curva, ¿no? De a mayor gramaje, menor eurokilo. Claro. Y por ejemplo, bueno, ha surgido ahora últimamente un poco por la inflación, esto que llaman la reduflación, ¿Sí? que es como que para que tú sigas creyendo que te estás llevando lo mismo, lo que reducen es la cantidad que hay dentro, pero la bolsa más o menos sigue igual. Entonces tú crees que, pues yo qué sé, bueno, se hace mucho la broma con las bolsas de patatas fritas, ¿no? ¿Esto también os encargáis vosotros o esto es otro departamento el que tiene que hacer como para que psicológicamente no detecte estos cambios el consumidor?
Eso nosotros. Sí, ¿no? Sois los Somos que los hacéis que estamos no haya detrás patatas en la bolsa. Sí, a ver, al final también... o sea, esto que se habla mucho y a nivel consumidor entiendo que pues genere cierta polémica, pero al final también para tener un negocio sano con la subida de todas las materias primas, No, claro, claro. también para ser competitivo en el mercado y sobre todo para no perder compradores. Que No, la y clave es- supongo que para competir en igualdad, si el resto lo van a hacer y tú no lo Claro, haces, al final a ti no te van a coger, sí, entonces. sí, 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 total, justo. Entonces, al final es ser competitivos en el mercado. Yo quiero que me sigan comprando mi pack de Milka, de Oreo, de lo que sea, debajo de una barrera psicológica de precio. Por lo tanto, en vez de subir el precio para mantener mi margen, lo que hago es hacer lo que se llama un downsizing, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es la verdad que es complejo porque hay muchísimo análisis y muchísimos números detrás de todas estas estrategias. Pero al final, bueno, si suben las materias primas y tú incluso al final se trata de mantener el margen o no perder mucho margen mientras mantienes la competitividad, ¿no? Y esto se está enmarcado dentro de lo que es tener un portfolio óptimo con precios recomendados, precios de venta recomendados que cumplan su función en cada uno de los canales, ¿no? Porque hay varias funciones, cada tipo de producto o gramaje tiene una función. Puedes tener una función de penetración que se llama, que es llegar al máximo número de personas posible, que suelen ser los que tienen un precio más bajo, de frecuencia, de carga. Entonces, en función de eso, pues estableces el formato y el precio óptimo para cada uno de esos roles. Y por curiosidad, yo a las veces que he estado en Estados Unidos, que al final hubo una época hasta que estuve allí medio viviendo un tiempo, cuando iba a los supermercados, ahí eran muy agresivos con este tipo de estrategias. Y además me da la sensación de que en Europa, pues lo que te digo, por ejemplo, ya esto de que en España tengas que poner a cuánto sale el kilo, ¿Mm? allí hay menos protección para mi gusto al consumidor. No sé si tú tienes constancia de si allí se es más agresivo, si todo suele venir más de allí, no sé. Buah, pues no tengo ni idea. Ahí me pillas. Porque la verdad, claro, yo estuve un año en Estados Unidos estudiando, pero claro, no estaba No te con fijabas. esa, claro, no estaba con esa mentalidad de fijarme. Pero bueno, no me extrañaría porque ahí es como todo a lo grande, todo súper bestia, Black Friday, descuentos a tope y todo Sí, lo que es. el supermercado tiene como muchísimos. O sea, tú vas a un Walmart y hay muchísimo más estímulo Ujú. de oferta de tal. Y además, es que es una cosa que es muy común en Estados Unidos, pero nunca sabes realmente lo que vas a pagar hasta que pagas. O Ya, sea, todo de ostras. repente sube, no sube, tal. Que si hay unos fees, pero los fees porque aquí los impuestos están incluidos en los precios, Sí, pero allí no. Entonces tú, como nunca sabes exactamente lo que vas a pagar, siempre. Bueno, igual si estás de vivir allí sí que lo sabes, pero yo siempre me siento como mucho más desprotegido, ¿no? sí. Y Porque los no. precios son en plan 17,23. Y dices, ¿qué es esto? Sí, sí. Sí, sí que pasa. Y por otro lado, otra cosa que también me he fijado en este tipo de promociones es como poca innovación. Ujú. Es decir, siempre veo lo mismo, el 3x2, se puso muy de moda como lo típico que ves el paquete y de repente una zona es como, y esta parte es Vale. gratis. Ujú. Como que siempre veo las mismas, pero como que hace mucho tiempo que no veo como cosas nuevas, no veo cómo innovar, ni tampoco algo que de repente esté en el supermercado y me rompa el patrón de decir, qué curioso. No sé si es porque se innova poco, se juega siempre con las mismas estrategias o simplemente es porque yo no he observado lo suficientemente bien. Sí, es verdad que bueno, las promociones típicas, 3x2, segunda al 50, segunda al 70. Yo, donde sí que hay mucha ciencia detrás y también más variedad, es a lo mejor en las promociones de fidelización. Es decir, promociones de, pues si tú tienes la tarjeta de Carrefour, por ejemplo, ¿Vale? de Consum, que Consum trabaja muchísimo la fidelización, tienes ahí como promociones personalizadas Vale, al sí, es día verdad, ahí sí. también. Y ahí tienes promociones personalizadas también en función de lo que tú compras. Cada vez que compras, pues pasas la tarjeta, entonces ya tienes un histórico de lo que has comprado y tienes como promociones más personalizadas. O si compras esto, te damos, te lo metemos como saldo en la tarjeta de fidelidad para que tengas un descuento la próxima vez. Ahí sí que hay más margen de innovación. Por el resto es verdad que, bueno, están las multicompra, los descuentos unitarios y ya, bueno, sería fidelización. Y hay una parte de marcas que igual quieran posicionarse en
yo supongo, estoy casi seguro de que sí, pero bueno, corrígeme si me equivoco, que se quieran posicionar como en un escalón más alto, más premium, y para ellas este tipo de ofertas las devalúe como marca? Pues buena pregunta, no sabría ahora mismo. Seguro que hay. Lo que pasa es que depende también de dónde vendas. Porque si vendes, o sea, dónde estás. Si estás en hipermercados, pues un Carrefour o un Hipercor que utilizan mucho estas mecánicas, te conviene entrar ahí porque una cosa muy importante que no he dicho es que la promoción es efectiva si va acompañada de visibilidad. Es decir, tú cuando entras a un hipermercado grande, pues normalmente te encuentras ahí un Alcampo, te encuentras ahí, por ejemplo, la feria del chocolate que ponen a veces, ¿no? Y siempre todo está en promoción normalmente cuando no estás en los pasillos. En los pasillos pues ya tienes el lineal, el surtido normal, pero en lo que se llama... Vale, sí, es verdad, como lo que inaugura el pasillo, ¿no? Según Claro, entras. entonces... aunque seas una marca premium, muchas veces para que el comprador te encuentre, tiene sentido entrar en promoción para tener esa visibilidad, para que te vean, ¿no? De hecho, la promoción tiene mucho menos retorno si no tiene visibilidad, porque muchas promociones te compran gracias a que te han visto y si no, no habrían pasado por el lineal y te han visto en el pasillo central, en una cabecera o en la entrada y gracias a eso te compran. Pues me ha parecido muy interesante. No sé si tienes algo así más que contar y si no, ya si quieres pasamos a la otra ¿Mm? parte tuya profesional. ¿Tienes así alguna Sí, no, cosita? yo creo que hemos tocado todo de manera bastante completa. O sea que... Vale, genial. Bueno, es que al final, como es algo así Sí, tan o sea, hay mil peculiar, cosas. Sí, y luego, a ver, hay mil cosas bastante técnicas de... Vea, existe venta base, venta incremental. La venta base es de la venta de la gente que te consume habitualmente. La venta incremental es la venta de la gente que te consume porque gracias a estar en promoción y que te ha visto. Hay mil por variables. impulso, ¿no? Sí, justo. Hay muchas cosas, pues intentar que la promoción no te canibalice tu venta base, porque si es alguien que te va a comprar igualmente, pues pierdes dinero si haces una promoción y te está comprando en promoción, si no te compraría en promoción. Hay muchos detalles, pero bueno, yo creo que con lo que hemos hablado está bastante completo. Pues cuéntanos tu otra pata profesional entonces. Cuéntanos un poco qué haces, cómo empezaste. Sí, bueno, llevo, te diría, desde 2019, 2020, creando contenido relacionado, o bueno, por poner más en contexto, a mí siempre me ha apasionado la psicología. Yo, de hecho, si hubiera estudiado una carrera por el interés que me suscita, habría hecho psicología, pero no me veía trabajando de psicólogo, dije, bueno, pues ADE, ¿no? Entonces, pero tenía siempre ese interés de la psicología y a medida que me iba entrando en el mundo del marketing, vi que había mucho nexo entre Conexión, sí. justo la psicología y el marketing. Entonces empecé con un blog por puro interés, por pura inquietud personal, esto pues 2018-2019, poniendo posts sobre psicología aplicada al marketing. Luego... ¿Es más o menos lo mismo que neuromarketing? sí, un poco, sí, podría decirse, sí que es muy parecido. Luego empecé con un canal de YouTube, con el boom de TikTok empecé a hacer vídeos y yo lo hacía, bueno, pues por pura inquietud personal y estaba contento pues con cómo iban los vídeos y cómo iba el contenido, pero es verdad que había un punto que decía, ostras, esto lo suyo es empezar a monetizarlo, ¿no? Entonces, ¿Usabas la parte del trabajo que nos has contado hasta ahora, un poco las estrategias y todo esto? Porque como son también un poco muy sí, psicológicas, ¿no? sí, algunas cosas sí que sirven, pero es verdad que ya cuando estás en el trabajo que hago ahora, cuando estás ya muy metido, ya hay cosas como que obvias y es todo muy numérico, pero Sí, pues sí, sí, lo que nos contabas antes. justo, la verdad que todo sirve y, o sea, porque yo aparte de estar en el RGM también he estado en departamentos de marketing, de ventas puras y tal, y bueno, todo ayuda, ¿no? Pero es verdad que la parte de creación de contenido en sí misma tiene como muchas cosas que solo aprendes si haces contenido, ¿no? Entonces, bueno, hubo un punto que seguía haciendo contenido, pero dije, joder, bueno, quiero empezar a monetizar esto, ¿no? Entonces pasé por distintas fases de, pues lo típico, enseñar formación de creación de contenido, tuve una membresía, pero no llegó, ninguna llegó a funcionar. Y Era una membresía para que la gente se... ¿Cuánto más o menos de precio que ofrecías? Bueno, por entender un sí, poco... empecé, bueno, con 25 euros al mes y ofrecía lecciones
de persuasión aplicada a los negocios online sobre todo. ¿Cómo era? ¿Con un email dentro de una comunidad? Sí, la comunidad que yo tenía de mi newsletter, mi lista de correo electrónico, que a través de los vídeos de TikTok y de YouTube, sobre todo Instagram, pues iba yo ahí Que los fuiste generando... captando, supongo, con lead magnets. Eso es, un lead magnet, suscríbete a mi newsletter y ahí pues iba publicando y bueno, hice... No digo que estuviera mal, pero es verdad que lo hice al revés porque empecé a vender formación. Sí, sí que tenía el conocimiento, pero al final vendía formación y creaba contenido. Entonces dije, vale, voy a dar un paso atrás y antes de vender formación voy a dar servicios. Vale. Y me di cuenta también de que con el tema de la newsletter, lo de los emails se me daba bien, me gustaba, tiene mucho de, pues eso, persuasión, ventas, que es acerca de todo lo que yo hacía en mis vídeos. Y bueno, en base a ir a eventos y a conocer gente del mundillo del emprendimiento, pues me surgió la oportunidad de trabajar con clientes el tema del email marketing, que surgió al principio como algo esporádico. Bueno, venga, nos ayudas con el email, pero el cliente o sea, decía, bueno, venga, pues vamos a ver si nos puede ayudar. Y fue bastante bien. Y bueno, poco a poco, pues no solo gracias al email, obviamente, pero gracias a muchas patas fuimos aumentando las ventas de ese cliente y es ahora en lo que estoy enfocado y me da rabia porque no puedo crear contenido, pero estoy dándole foco a ayudar a estos, 2-3 clientes que tengo ahora a crecer a través del email. Yo no estoy especializado en email marketing, entonces te voy a hablar un poco desde un poco la imagen que yo tengo desde fuera. Para mí hay como varias estrategias, incluso varias formas de trabajar el email marketing. Está este tipo de esta escuela de Irra Bravo, de un email al día, intentando aportar un poco como valor, ¿no? Calentar un poco a la gente. Luego está el flujo típico de e-commerce de pues email a carrito abandonado, email a no sé qué. Y luego, bueno, pues está el típico email marketing de te tienen una base de datos y puntualmente, pues nueva campaña, Black Friday, este fin de semana todo al 20%. No sé si tú estás especializado en alguna de las tres, si utilizas las tres en la estrategia un poco, o bueno, incluso si hay más estrategias. Es que Sí. te he contado un poco las que yo veo desde fuera, porque Sí. nunca he tocado mucho ese tema. Sí, o sea, yo con Irra Bravo, con todo el boom de Irra Bravo, y al final me he formado con él, también con otros copywriters, pero sigo más digamos, su estilo, ¿no? No tanto a lo mejor de escribir como tal, pero sí de email al día o 4 o 5 emails a la semana. Eso lo hacías con tu marca personal. Sí, con la marca personal para la membresía y ahora luego con los clientes a los que ayudo. Y es verdad que esto del e-commerce que dices es pues típicos emails, ¿no? Con maquetación y tal. Sí, pero... son como flujos, ¿no? Sí, y me refiero al estilo. Son Vale. ¿Cuánto por ciento de descuento y tal? Que si te soy sincero, no sé, o sea, deben de funcionar porque si no, no lo harían así. Pero es verdad que también veo una tendencia muy grande a emails de e-commerce, pero con el estilo de... Texto plano. Sí, que también Bueno, funciona. claro, es que ahí entramos en otra pata. Claro, es que el email marketing es como... igual hay más gente que no está tan pendiente de eso, pero sí, estamos en la parte del texto plano, escuela y Irra Bravo, y luego los maquetados. Y luego por la parte de e-commerce, claro, yo intuyo que cuanto más especializado esté, habrá gente que es muy buena maquetando, gente que es muy buena escribiendo, y gente que lo que es bueno es en la estrategia del flujo de emails de un e-commerce, porque cada cuando... Yo qué sé, cuando dejas el carrito abandonado, cuando te mando el primer email, con qué oferta, cuando te mando el segundo, o si te mando oferta, si no, si te lo Sí. recuerdo. Claro, es que ahí es un mundo el de los e-commerce Ya y los ves. flujos. Sí, eso yo la verdad que no tengo ni idea. Sé que, bueno, hubo una época que sí que estuve tonteando con Clavillo, ¿no? Sí, Que es la el típica de Shopify, sí. Sí, pero eso ya la verdad que me pierdo. O sea, yo sobre todo me centro en infoproductores. Claro, es otro tipo de flujo, claro, vale. Sí, es un email diario dando sí, valor, ¿no? Calentando un justo. poco. Secuencia de bienvenida para elevar el nivel de conciencia, rebatir objeciones. Súper importante. Secuencia de bienvenida con tensión de compra evergreen. ¿Qué significa esto? Que cuando el lead se suscribe, tú le vas pues la típica secuencia de bienvenida y tiene hasta X días después de que se ha suscrito para comprar a cierto precio antes de que suba o comprar y gracias a esa compra tiene un bonus y a partir del 10º día o del 8º día ese bonus expira. Y eso se hace a través de un programa
que, bueno, se puede hacer artificial, me refiero, tú le pones, le dices que expira y ya está, y si se mete con otro email, pues va a seguir recibiendo esa misma secuencia y podrá volver a comprarte, ¿sabes? Pero puedes poner un contador, lo que se llama un contador evergreen, que te coge la IP y que si esos 10 días han pasado, aunque se meta con otro email, eso ya expira, ¿sabes? Ah, qué guay. Entonces eso funciona muy bien. Y la parte, por ejemplo, de este tipo de emails, por ejemplo, yo me imagino un Irra Bravo. Claro, un Irra Bravo, hay mucha gente curiosa que llevará años recibiendo ese email diario y nunca habrá comprado nada. Simplemente por... Pero claro, cuando ya es un infoproductor, que igual ya no hay tanto curioso, supongo que hay un tiempo en el que más o menos tenéis calculado que él se suscribe y compra, o se suscribe, lee y acaba cansándose y se va, porque al final no creo que habrá algunos, supongo que tendréis, pero no creo que tengáis muchos suscriptores que lleven años suscritos a recibir un mail diario y no compren, ¿no? No, bueno, algunos, o sea, yo tampoco, nada, o sea, llevo menos de un año trabajando con estos clientes, y es verdad que lo común es que se compren o la secuencia de bienvenida porque les das un incentivo a que compren, pero también hay muchos que compran 1 o 2 meses después, algunos 6 meses después. Ya no tengo una muestra mucho más grande de eso, pero es verdad que al final, esto lo dice mucho Irradrago, ¿no? Que la estrategia de persuasión más potente es la fuerza de la repetición. Entonces, algo que se dice mucho es... Bueno, que se dice mucho, me refiero a que mucha gente que a lo mejor es ajena a este mundillo, cuando le dices, oye, lo mejor es enviar un email al día. Dice, ¿qué va? Un email al día, saturas a la gente, cansas a la gente. Realmente, si escribes emails buenos que combinen entretenimiento y aporte de valor, la gente incluso está deseando leer tus emails. Ya hay muchas veces que tú estás suscrito a una newsletter y asumes que no vas a leer todos los mails, pero te gusta a lo mejor tener ese email diario, o ese email diario te aseguras de que a lo mejor 2 veces a la semana te van a leer. En cambio, si envías un email 2 veces a la semana, pues a lo mejor no te leen, o te leen una vez cada 3 semanas. Entonces la repetición influye. Tendrás también más probabilidad de que se desuscriban. Sí, pero al final te interesa la gente que tiene potencial de comprarte, y esa gente que tiene potencial de comprarte será más probable que te compren cuantos más impactos tengan. Y es, como en el marketing siempre es la respuesta a todas las preguntas, depende. ¿En la estrategia del email diario es la ganadora o también depende? ¿También hay otras estrategias de igual 1 a la semana o 2 a la semana que también funcionan? Cuantos más mejor. De hecho, bueno, en España... ¿El diario significa de lunes a domingo o de lunes a viernes? Lunes a domingo. Y de hecho, en la secuencia de bienvenida, incluso más. En la secuencia de bienvenida, pues a lo mejor en 10 días enviar 15 emails. Wow. En los últimos 2 días antes de que expire pues la subida de precio o el bonus que regalas, mandar 3 emails los últimos 2 días. Y funciona, cuantos más mejor. De hecho, bueno, en España, o sea, una vez ya pasa en la secuencia de bienvenida, lo típico es el email diario, pero los grandes gurús del email marketing en Estados Unidos, Ben Settle, Mike Fury, mandan 2 o 3 al día. En Estados Unidos, claro, es lo que hemos dicho, es otro nivel, pero... ¿Y qué tiene que contener un email diario? Supongo que tiene que aportar algún tipo de valor, porque, claro, si no se puede llegar a hacer aburrido. Tiene que también tener un toque de humor, un toque de humano, no sé si siempre vender, algunas veces vender, otras no sé, cuéntanos así un poco. A mí me gusta mucho la filosofía de un copy que se llama Miguel Vázquez, que tiene un libro buenísimo, para mí el mejor libro de email marketing que existe, El Tao del Email Marketing, y el tío habla de una manera de entender el email marketing, que es el infoentretenimiento, ¿no? Que es básicamente darles entretenimiento. Ese entretenimiento pues puede ser a modo de historia, a modo de humor, a modo de salseo, y que tenga un poquito de información. Y yo lo que hago es ir siempre que haya un poco de cada cosa. Tampoco, bueno, uno dices, bueno, full entretenimiento y a lo mejor no aporto nada de valor real tangible, pero también me interesa que se entretengan leyendo mi email, ¿no? Y hay algunos que son puro aporte de valor, ¿no? De decir, oye, mira, esto es lo que te voy a aportar. A lo mejor es un email más aburrido en cuanto a que no cuentas una historia súper chula, pero aportas mucho valor. Entonces, entre esos dos extremos, pues yo voy jugando, ¿no? ¿Y siempre hay que vender? Siempre, bueno, está bien prácticamente siempre poner una llamada a la acción, aunque sea
dependiendo de lo que entiendas vender, aunque sea una llamada a la acción a un vídeo. O sea, yo, por ejemplo, pues Irra Bravo, yo creo que en todos pone un CTA a vender, pero claro, el tío tiene libros, tiene cursos, tiene tal, entonces yo creo que si tienes un portfolio de productos y formaciones lo suficientemente grande como para, oye, siempre puedo poner un link a mi libro, ¿por qué no? En plan, oye, si te interesa esto, tal. Y si no, pues yo lo que hacía, por ejemplo, en mi newsletter es eh, la mayoría de las veces poner un link a un vídeo de YouTube. Tampoco tengo tantísimos vídeos de YouTube, entonces a lo mejor no en todos ponía CTA. Pero te diría que sí, siempre hay que procurar poner una llamada a la acción. Y estrategias de ruptura de patrón, ejemplo, yo qué sé, mandar un mail con solo una línea, o con 3 palabras, o con adjuntarle una foto, que normalmente van a ser solo texto plano, esas cosas, ¿suelen funcionar? ¿Se suelen probar? Sí, a mí me gusta siempre que no quede muy de hago esto y te lo cuelo para que abras el email y tal. eh, pero sí, a lo mejor en algún email, por ejemplo, que sea un email mucho más corto y decir, oye, voy directo al grano, compra aquí, ¿sabes? Es como, joder, que directo, pero es distinto al resto de emails que a lo mejor me cuenta una historia y tal, y rompe el patrón o el asunto, ¿no? A mí parece una chorrada, pero empezar un asunto en minúscula, ¿vale? Que es un detalle, pero ya la mayoría de asuntos que vienen en la bandeja de entrada del email empiezan con letra mayúscula. Pues oye, pones un asunto en minúscula y ya la gente pues habrá más probabilidad de que lo lean. Luego yo también lo que veo mucho, porque en los emails tienes el asunto y luego está lo que se llama la precabecera, que es como cuando te llega una notificación de un email en Gmail, tienes el asunto y si no pones nada en la precabecera, tienes como una... ¿Cómo se dice? Como una preview del inicio del mensaje. Sí. Entonces puedes ahí poner otra cosa. Y hay gente que pone, por ejemplo, una línea ahí y dice, ¿qué me está mandando este? ¿Sabes? Yo creo que, bueno... Ahora, ¿sabes, por ejemplo, que me he fijado Apple ¿Mm? en Mac, en el mail? Bueno, en el iPhone no me he fijado porque no me llega la notificación, pero cuando me llegan los mails y estoy en el ordenador, te sale el asunto y te resume el mail con inteligencia artificial qué bueno. y te explica de qué va el mail. Que además lo hace un poco raro, todavía no va del todo, pero hace eso. Te lo digo por si no te habías fijado. Ostras, no me he fijado. Sí, pues es interesante. Y en la parte, por ejemplo, del asunto, yo claro, entiendo que al final, como ya esperas ese mail, porque supongo también que al ser diario más o menos siempre es a la misma hora, no sé si jugáis con eso. Sí, yo la verdad que no, la hora a veces, no se juega siempre a mandarlo a la misma. No, depende de quién. Yo no, la verdad. Yo a veces, bueno, sí, a lo mejor a media tarde, pero algún día, yo qué sé, digo, venga, lo mando por la mañana. ¿Hay mejores horas, peores? Puede ser que yo no le doy, no creo que sea algo que haya que darle importancia. Seguro que hay alguna, pero yo creo que ya cuando entras en la dinámica de email diario con objetivo de hacerlo a largo plazo, yo creo que es algo muy residual, si te puede aportar algún beneficio. Y la parte del asunto, al final, como es un mail de un remite que tú ya estás esperando, porque ya estás suscrito a él y sabes que vas a recibir un mail diario, ¿es tan importante cara a la tasa de apertura? ¿Dices el nombre de la persona? No, el asunto. Perdón, el asunto. El asunto, claro, aquí depende. Si estás empezando o en la secuencia de bienvenida, los asuntos es más importante que sean más llamativos, que generen más curiosidad. A medida que ya vas... la gente va recibiendo tus emails y ya confían en que pues tu email va a ser bueno y ya lo tienen como parte de su rutina, los asuntos, no digo que no, o sea, siguen siendo súper importantes, pero cobran menor importancia y tiene más importancia la autoridad de la persona de que los está enviando, ¿no? Pero sí, de cara, a ver, sobre todo a lanzamientos de infoproductores que al final pues captan el email y van a intentar vender a través de email en ese lanzamiento, sí que es importante tener asuntos potentes porque no ha dado tiempo a que esa persona que se ha suscrito pues ya tenga una rutina de leer todos los días el email. Lo ideal es tener una estrategia a largo plazista y que te lean por ser tú, independientemente del asunto, pero bueno. Y en cuanto, imaginémonos que está viendo esta entrevista gente que manda un mail, ¿nos podrías decir en cuanto a métricas de tasa de apertura, de clic en el enlace, etcétera, etcétera, las métricas que son, bueno, digamos, buenas o están bien, y los que si esos están por debajo, pues son métricas de que algo estás haciendo mal?
Vale, bueno, esto hay que es una muy buena pregunta porque esto hay que tener cuidado porque el tema de la tasa de apertura, para empezar, no es un dato preciso, ¿Vale? porque no hay, no sé técnicamente por qué, pero por Apple, Google y tal, pues por políticas de privacidad no siempre es tan preciso. Pero bueno, eh, dentro de que es una métrica de la que te puedes guiar, hay que tener cuidado porque una tasa de apertura más alta no necesariamente tiene que ser mejor. Y te voy a poner un ejemplo. Un chaval una vez que me dijo, no, tal, yo hago mis emails con inteligencia artificial, todo, y tengo una tasa de apertura del 50%. Y yo, joder, tal. Y entonces digo, voy a meterme en su embudo a ver cómo son sus emails. Claro, tenía 3 emails en su embudo con unos asuntos muy salseantes y luego el texto sin más. Claro, con 3 emails en un embudo vas captando nuevos leads que, como hemos dicho, el asunto al principio es súper importante, pones asuntos salseantes, te ha abierto la mitad de la gente, tasa de apertura del 50%, guay, pero ¿qué consigues con esa tasa de apertura? Luego habría que ver la tasa de clics y cuántos compran. Entonces, sobre todo de cara a la secuencia de bienvenida, cuantos más emails mandes, menor será la tasa de apertura. Pero es mejor mandar más emails y que tengan menor tasa de apertura para que tengas más probabilidad de que te abra más gente, que enviar menos mails y que cada email tenga una tasa de apertura más alta, ¿sabes? Entonces, a lo mejor una tasa de apertura buena en una secuencia de bienvenida, eh, 40%, a lo mejor 50%. Depende también si hacen la doble confirmación, porque si es lanzamientos con infoproductores muy grandes que te llevan a VSL y tal, no se suele mandar el típico correo de confirmación y eso hace más difícil que lleguen a la bandeja de entrada y no lleguen a promociones. Entonces, si hay ese correo de confirmación, te diría que un 50 sería lo idóneo en una secuencia de bienvenida. Si no, alrededor de un 40 yo creo que está bien. Y precisamente que hablabas de esto de cuando van a promociones o cuando van a spam, yo no tengo ni idea del tema, pero sí que he leído últimamente que hay como formas de curar emails para que no vayas tanto a spam, Hmm. como tener nuevos dominios, como hay como muchísimas estrategias porque al final, claro, se habla mucho del mail, se lo defiende mucho como así no estás bajo el poder, el yugo de las redes sociales, eres libre, tú y tu comunidad y tal, pero bueno, al final sí que, no sé si son los proveedores de correo ¿Mm? los que sí que tienen un poco la sartén por el mango y si te mandan spam te hunden, ¿no? Sí, a ver, yo de temas técnicos de entregabilidad y tal, la verdad que no tengo mucha idea. Lo que sí sé es que hay ciertas cosas, por ejemplo, si vas a empezar a enviar mails o ya tienes una lista y a lo mejor no has enviado muchos mails y quieres enviar mails a esa lista, hay ciertas cosas que valora el proveedor de correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, pues que en los primeros mails sobre todo hagan clic o te contesten. De ahí la importancia que yo en mi newsletter si lo tengo, lo que hemos comentado antes, ¿no? Del email de confirmación. O que te respondan. Entonces también algo que se hace mucho es en los primeros emails decir, oye, respóndeme a este email con lo que sea y te hago este regalo. Luego también algo que se hace mucho es enviar emails al principio a gente de confianza que sepas que te van a abrir y que te van a contestar. Yo de hecho no me acuerdo qué situación era, pero quería o reactivar una lista o empezar con un dominio, no me acuerdo qué era, pero el tema es que dije, oye, quiero empezar con este dominio que el servidor perciba que es de una calidad muy alta. Entonces escribí a 15, 20 personas de confianza y les dije, oye, os voy a enviar un email, contestadme, dadle a este link para ya empezar a calentarlo. Pero al final, también te digo, es sentido común en el sentido de, oye, tú mandas un email y si no está con muchísimas fotos, si no tienes el botón de cancelar suscripción súper escondido y si haces las cosas bien, lo normal es que no te llega spam. Y la parte un poco de las herramientas a Mm. utilizar para este tipo de cosas, por precio, por el servicio que dan, por la capacidad de pues maquetar los textos o hacer Mm. flujos de mensajes, tal. ¿Hay alguna recomendación? Bueno, hay muchas. A ver, yo he trabajado con varias. La más así famosa a lo mejor es ActiveCampaign. Vale. ActiveCampaign te permite mucho nivel de tecnicismos, eh, yo de hecho la llegué a usar para mi membresía porque tenía una cosa técnica ahí montada que era una movida y que no recomiendo en el email marketing.
A no ser que estés en el mundillo del e-commerce y tal, que me has dicho antes, pero en el mundo de los infoproductos y tal, no recomiendo complicarse muchísimo la vida con estas cosas. Pero si a quien le mole y tal, yo creo que ActiveCampaign, de las que yo pruebo, es la más completa, también es de las más caras. Yo la que a mí más me gusta, que bueno, no me, ¿cómo se dice? No me patrocina ni nada, pero lo uso No, un y a mí montón, me tampoco. encanta. MailerLite me gusta Vale. mucho. A nivel, ¿cómo se dice? Relación calidad-precio para mí es la mejor. No puedes hacer muchísimas cosas súper técnicas, pero sí que para el uso que yo necesito, que es una secuencia normal y crear grupos y segmentos, ya está, ¿sabes? Y es muy sencilla de usar, no tiene grandes complicaciones. ¿Y cómo importante es a día de hoy escribirlos de forma manual o ya es interesante, es útil utilizar la IA? No sé si se detecta mucho, si la recomiendas, si no, si solo para la parte un poco de Hmm, corregir, pero también entiendo que igual incluso corregir, que si hay faltas, hmm. yo por ejemplo Irra Bravo a veces le veía faltas de ortografía y cosas, no Sí, sé. sí, bueno, Irra dice, las faltas las hace aposta muchas veces porque dice que aumenta la tasa de cierre, como que te da más humanidad. Que no sé en qué está basado en otro copia americano y tal. Yo no, a mí no me gusta hacer faltas de ortografía, pero el tema de la IA yo lo uso muchísimo. Siempre intento yo corregir o retocar manualmente el texto, porque ya independientemente de que se note o que no se note que es IA, siempre hay cosas que yo noto que faltan, ¿no? Pero la IA, vamos, a mí me ayuda muchísimo. Y sí que también noto que el tema de notar si es IA o no, creo que también va mucho dentro de quien se dedica al copy, a crear contenido, porque yo muchos posts en LinkedIn que veo digo, tío, esto es IA de manual, hay ciertas como estructuras gramaticales que son IA, pero dices, el post ha funcionado espectacular, seguramente alguien que lo lea ni Sí, no le piensa, importa, claro, claro. no le importa. A mí, hombre, no me gusta, ya tengo como un poco esa manía de no sabría decirte que muchas veces la IA hace sin no sé cuántos, sin no sé qué, como estructuras de 3 frases de tal y luego te mete en la conclusión que yo ya lo tengo un poco como decir esto es IA y aunque el lector no lo note, a mí me da un poco de cosa. Si yo detecto que es fácil, o sea, si yo detectara que es IA como lector, no me gusta mandarlo en mis emails, ¿sabes? Pero lo uso muchísimo, sobre todo para brainstorming. Me Y da en la vida. la parte, por ejemplo, de creadores de contenido, mira, yo podría ser uno de ellos. ¿Mm? Yo no tengo lista a día de hoy, pero sí que mucha gente te recomienda ir poco a poco captando mails para, primero, para tener siempre esa seguridad de que si un día tienes que hacer una comunicación o lo que sea, no dependes tanto de las redes sociales. Y realmente mucha gente lo que está haciendo es una newsletter con contenido exclusivo, Ujú, contenido aparte de las redes, pero no les vende nada, ni un producto, ni un ujú, servicio, ni nada. Y simplemente es por ir haciendo acopio. ujú. ¿Eso lo recomiendas o puede llegar a perder un poco el sentido si no tienes pensado a tarde o temprano venderles? Yo creo que tiene sentido si empezar a vender cuanto antes, aunque sea una asesoría o un vídeo grabado o sí, aunque no sea vender dirigida a tu contenido, pero sí que creo que tiene sentido vender, ¿sabes? En algún momento, o si no es tu producto, el producto de otro y vas por afiliados. Pero sí que creo que es y yo he caído en esto, ¿eh? Yo empecé en la con mi newsletter y dije, bueno, voy a enviar emails con mi contenido y Valor, tal. ¿no? Claro, pero dije, oye, si puedo, aunque sea. ¿Y reconducir a un canal, por ejemplo, a los vídeos, sería suficiente o...? También, a ver, yo creo que estaría bien hacerlo, pero como parte de la estrategia de que vendas algo, ¿sabes? Pero bueno, también te digo, depende tantísimo del objetivo de cada persona, del momento en el que se encuentre. Pero bueno, si a ser posible, yo creo que vender algo desde que puedas, yo creo que tiene sentido. Y si no tienes nada para vender y estás captando emails, pues bueno, simplemente porque te está yendo bien en redes, incluso recomendarías guardarlos pero no utilizarlos por no sobrecargar a esa base de datos hasta que no tengas el momento. No, yo recomendaría empezar a escribir desde el principio, contando pues de la misma manera que cuentas cosas en redes, contarlo a través del email y yo creo que incluso no escribirlos te perjudica porque se olvidan de ti. Se olvidan de ti y cuanto... Pero es que además, ya no te digo que se olviden de ti si estás sin escribirles 6 meses. Es que a veces si estás 2 semanas o un mes sin escribirlo, ya la gente tiene tantos estímulos y tiene... O sea, esto ocurre mucho que tendemos a pensar que
joder, voy a volver a escribir tal. A mí no sé si te ha pasado que estás con tu correo, recibes un mail y dices, ¿y este quién es? Y Ya. luego en clase dices, sí, este tío que me suscribí hace tiempo y tal, hace no tantísimo tiempo, a lo mejor 2 meses, pero he estado 2 meses sin escribirlo, Claro. entonces ya se me olvida. Entonces yo recomiendo que desde el principio ya una secuencia de bienvenida potente y enviar mails dentro de las posibilidades de cada uno, que también lleva un trabajo y tal, pues aunque sea uno a la semana, pero que estar ahí presente. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de herramientas que están saliendo ahora, tipo Substack, que ya es como... Se parece a las que has dicho antes, pero ya tiene un poco más también de red social, ya intenta hacer como más cosas. No sé si las has utilizado, porque a mí en este mismo podcast el otro día vino una chica que me la recomendó como ¿Sí? que la veía un poco como la alternativa ahora a las redes sociales, a los algoritmos. Ostras, pues no la conozco, tío. El Substack no... o sea, me suena de haberla visto y tal, pero no sabría dar... No tengo opinión porque nunca no la he usado y tampoco estoy suscrito a alguien que la use. Y por la parte así de, ¿podrías enumerar los típicos errores, por cerrar un poco este tema, que comete la gente cuando empieza a hacer correos? Hmm. Vale, o sea, un error muy grande, pues esto, hablando de los típicos e-commerce y tal, es enfocarlo mucho en vender, o sea, vender ofertas, vender, oye, regalo gratis, última oportunidad, aprovecha. Eso al final genera una sensación de me están vendiendo red flag fuera que quieres evitar a toda costa. Hay que buscar la manera, pues como he dicho, del infoentretenimiento, que la venta sea algo más sutil, que entre como papilla, ¿no? Si ya al principio, ¿no? Última oportunidad, último tal, que puede tener sentido enviarlo dentro de un contexto en el que estás en un lanzamiento y el último mail es ese, sí, pero es que hay muchos negocios que su única estrategia de email es oferta, 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 promoción, promoción, promoción y ya te satura. Eso yo creo que es un error grande. El otro error, yo creo que yo he caído mucho en él, es intentar ser demasiado perfeccionista y sacrificar ¿cómo se dice? Enviar muchos emails Cantidad por calidad. sí, que tampoco digo que haya que enviar cualquier cosa que no tenga ningún aporte de valor, pero creo que es mejor hacer muchos emails de 7 o de 8 que hacer pocos de 10. Y creo que eso es importante. Es mejor mucha frecuencia y que la calidad sea media buena que poca frecuencia y que la calidad sea súper espectacular. ¿Y sueles crearlos con, es decir, programar varios y yo qué sé, te pones una tarde y escribes 15? ¿O intentas hacerlo como, bueno, aunque vayas con 2, 3 días por delante, simplemente por, no sé, pues si tienes cualquier problema, pero intentar como todos los días ir escribiendo? Intento acumularlos porque a nivel productividad es muy práctico y venga, me bloqueo el domingo por la mañana y me hago los emails de la semana. Y también porque yo me ha pasado alguna vez que envío un email, digo, estoy escribiendo un email, lo programo y luego cuando lo leo digo, ostras, tío, pues no me ha gustado cómo ha quedado. Y cuando lo escribí sí que me gustaba cómo había quedado. Entonces intento, en la medida de lo posible, adelantarlos y luego a lo mejor unos días antes de lanzarlo volverlos Revisar. a leer en frío. Porque cuando lo lees en frío sin estar ahí dentro del flow de crear contenido, se ve con otra perspectiva. Aunque también te digo, mandando muchos emails a veces es difícil mantener esta rutina, pero sí que intento acumular y también depende si a lo mejor algún cliente tiene, oye, pues tengo una noticia que dar o en redes sociales o lo que sea, pues ahí sí que a lo mejor de un día para otro pues escribes un email que es algo a lo mejor más de actualidad, pero sí que intento organizarme y hacer a lo mejor en una mañana o una tarde todos los de la semana. Vale, pues bueno, yo creo que más o menos hemos tocado bastante esta parte y tenía ahora unas preguntas un poco más de psicología del consumidor. Genial. Y todo esto que me habías dicho que te gustaba, y una era la parte de seducir al cerebro reptiliano, si nos puedes contar un poco todo esto. Sí, esto es de algún vídeo, ¿no? De YouTube cuando hacía contenido más enfocado al neuromarketing y tal, que al final, bueno, es una manera de decir que las personas compramos por la emoción y justificamos con la razón. El 85, se dice que el 85-90% de nuestras decisiones de compra son inconscientes. Y luego nos autojustificamos, ¿no? Justo. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué
tus clientes se acuestan con otro cuando dicen que les gustas tú. Vale. Que es una manera de... Muy buen título. Sí, que es una manera de desmitificar un poco los estudios de mercado, o sea, como dar más valor a las técnicas de neuromarketing que a los estudios de mercado típicos de focus groups y de entrevistas, que al final tú le preguntas a un consumidor, oye, ¿por qué compras esto? Y te da unas razones, pero luego la razón real por la que lo compra puede ser otra. Entonces es una manera de lo de seducir al cerebro reptiliano, de decir, oye, tú cuando, yo qué sé, ves cualquier anuncio de Coca-Cola, pues si compráramos por la razón te diría, mira qué buena está la Coca-Cola, que tiene estos ingredientes y que tiene este gas. No, Coca-Cola no te habla de su bebida, ¿no? Y en el mundo de los... del email marketing, de la persuasión, del copy, también va un poco por ahí. Al final afecta a todos los aspectos del copy, de la persuasión, desde cómo enfocas pues una historia para que tengan una emoción. Creo que es súper importante las emociones, que cuando te lean pues tengan cierta emoción, hasta la maquetación del email, es decir, que no sea mucho texto junto y que respire, que a mí me gusta mucho que respire, que haya espacios y que tengan como una sensación de que tienen siempre que scrollear. Me gusta enviar los emails con letra grande, que a lo mejor es una tara mía, pero noto que yo cuando leo emails lo digiero mucho más fácil y me es mucho más fácil leerlo con esto, y es todo al final inconsciente. La mayoría de la gente supongo que lee los mails en el móvil, ¿no? No en el ordenador. Sí, la mayoría en el móvil. La verdad que no tengo el dato exacto, pero yo siempre lo miro para ver cómo queda en el móvil, porque pues también es donde recibes la notificación y tal. Vale. Y luego otra cosa que te quería preguntar era, bueno, puede ser de la parte de email marketing, toda esta parte, o de tu trabajo en Mondelez. Sí. ¿Qué sesgos así psicológicos son los que normalmente más utilizas? A ver, en el mundo en general te diría de los negocios, la tensión de compra de escasez. ¿Vale? Escasez, que aplicado al mundo del gran consumo, pues cuando hay ofertas de segunda al 50. Bueno, ahora además está muy de moda con los drops y todo esto, ¿no? Justo, también, bueno, lo que hizo, bueno, lo hace mucho Neil Ojeda, ¿no? Con Sí. Milkshakes. Y bueno, todas las promociones tienen un periodo en el que dicen 3x2 de esta fecha a esta fecha. Luego ya no está disponible. Que eso, bueno, podría verse como sesgo psicológico, que a lo mejor no es tan potente, pero sí que, por ejemplo, en el mundo del copywriting, lo que hablamos antes de la tensión de compra evergreen, eso es súper potente. Tener la sensación de que si no tomas acción antes de una fecha, te pierdes algo. Porque luego, aparte de esa tensión de compra evergreen, luego lo que intentamos es hacer cada mes campañas, es decir, cada mes metemos una tensión de compra. Oye, si compras a partir de esta fecha, sube el precio para siempre de la formación que vendamos. Si compras ahora, pues podrás aprovecharte del precio actual. Luego nunca volverá a bajar. O damos este bonus. Entonces es como lo que mejor funciona en el mundo ya más aplicado al email marketing e infoproductos, es ir creando campañas y que el lector de la newsletter tenga como una sensación constante de que hay campañas y que siempre se está perdiendo algo, o plazas limitadas, o cerramos, ¿sabes? Y obviamente que sea real, ¿sabes? Porque también pasa mucho de cerramos plazas, bueno, volvemos a abrir porque hemos tenido muchísima demanda. Bueno, es que a mí el de plazas limitadas, por ejemplo, cuando es de infoproductos y tal, siempre me parece que es un poco... Se pone por poner, ¿no? Como que la mayoría de las veces las plazas no creo que vayas a decir, no, más gente no queremos más dinero. Claro, justo. De hecho, esto lo dice Alex Hormozzi, que eso, si lo haces bien, es muy potente, porque si dices, tengo 5 plazas para esta mentoría, si tú realmente... o sea, esto es difícil de aplicar, pero si tú estimas que te van a comprar 20 personas, tú abres 5 plazas que vas a tener a 15 personas que te van a estar pidiendo entrar y tú vas a decirles que no. Y eso ponerlo como... Aprenden la lección, ¿no? Para la siguiente. Claro, no, y de cara a todos, tú puedes decir, y es real, oye, estas personas no pueden entrar y me han escrito mensajes y están deseando entrar. Y decir, ostras, hay gente que está deseando entrar. Entonces es muy potente el dar esa sensación de que tienes más demanda de la oferta que puedes ofrecer. Claro, es difícil porque si dices, oye, yo estimo que puedo vender 20, pues voy a intentar vender esas 20. Pero creo que si lo haces, que sea verdad. O sea, si lo haces, hazlo y que sea verdad a hacerlo, y que... bueno, y que no sea real, que al final todo se acaba sabiendo.
¿Y dónde está el límite un poco entre esta parte de persuasión y ya cuando ya empiezas a manipular? O sea, ¿dónde pondrías tú el límite alguna vez? Es complicado, o sea, yo creo que hay una... Es también un tema semántico de persuasión, manipulación. O sea, está la típica distinción, ¿no? De, oye, la persuasión es cuando lo haces con buena intención y buscas un win-win de ambas partes. Y la manipulación es cuando quieres aprovecharte de la otra persona para tener tu beneficio y que la otra persona saldrá perjudicada. Lo que pasa es que sobre el papel esta definición es muy bonita, pero luego a la hora de la verdad hay muchos grises y muchos matices. Depende un poco también de la madurez del consumidor. Quiero decir, por ejemplo, a un niño se le puede persuadir muy fácil si a sus cereales favoritos le pones los dibujos animados que más le gustan. Ujú. Igual a un adulto, pues ya si nos ponen a nuestro futbolista favorito, no vamos a caer igual, o igual sí, ¿no? Pero como que no es tan fácil, ¿no? Depende un poco de la madurez del consumidor. Incluso las ofertas, supongo que hay ofertas que cae más fácil, pues dependiendo de si sabes más de marketing o menos, o no sé. Sí, a ver, bueno, yo ahí creo que aunque sepas de marketing, las ofertas, o sea, yo soy el primero que acaba cayendo Sí, ¿no? en ofertas y en cursos que dice mañana cerramos plazas y yo, joder, macho, pues me meto en el curso. Pero sí es verdad que efectivamente depende del nivel de, o sea, que en este tema de la persuasión y la manipulación, el nivel de conciencia de la persona hacia la que estás comunicando impacta mucho. Yo creo que pues por ejemplo en el mundo de los infoproductos bueno, es famoso, ¿no? O sea, hay infoproductores famosos que a lo mejor te están vendiendo un curso de tráfico digital, pero no lo enfocan como que te estoy vendiendo tráfico digital, lo enfocan como deja tu trabajo, vive de tu pasión, viaja Claro. por el mundo. Sí, también aprovecharse, por ejemplo, una parte ya de manipulación es cuando ya empiezas a pinchar en gente que pues igual no lo está pasando bien, no tiene trabajo, está en un momento malo. O sea, claro, si te enfocas en alguien que no está en su mejor momento, es más fácil, dependiendo de qué puntos de dolor. Claro, o sea, un mismo mensaje, dependiendo de a quién se lo hagas, pues también depende, ¿no? O sea, puede considerarse persuasión o manipulación. Claro, si te diriges a gente que tú sabes que, aunque lo que tú digas no sea falso, porque claro, hay una cosa que es mentir y estafar, pero que eso ya es muy claro. Lo de persuasión y manipulación creo que depende mucho de muchos factores, hay muchas sutilezas y creo que sí, el tema del nivel de conciencia es importante, ¿no? Y con esto hay mucha gente que dice, no, los vendehumos existen, pero también hay comprahumos. Y es como, ya, tío, hay comprahumos, pero alguien con esto de un curso que te venden, que vas a vivir de tu pasión, dejar tu trabajo, viajar por el mundo, tío, alguien que tiene un mayor nivel de conciencia, pues, bueno, sabe que eso puede ser verdad, sí, no, depende al final de los resultados que tengas, pero alguien que a lo mejor es totalmente ajeno al mundo del emprendimiento, no sabe cómo funciona el tráfico online, le dices que existe una nueva profesión, ¿qué tal? Joder, no, yo creo que no es un comprahumos, es que se agarra un Claro. clavo ardiendo y probablemente mucha gente en su situación lo compraría, ¿sabes? Y hay que, digamos que el cliente se va inmunizando, es decir, ya no va cayendo en las trampas de hace 5 años y hay que ir evolucionando y anticipándose y generándole, bueno, pues nuevas trampas psicológicas para pillarle porque evoluciona, o seguimos cayendo en las mismas cosas de siempre. Sí, a ver, yo creo que los sesgos no cambian. Y tampoco, o sea, no lo llamaría tampoco trampas psicológicas en el sentido de que muchas veces, o sea, yo por ejemplo, con mi newsletter, lo digo, oye, el sesgo que te explico en el curso, lo estoy aplicando aquí, ¿sabes? No, o sea, y lo que te voy a enseñar es lo que estoy aplicando aquí. Claro, bueno, es que Y, en tu caso, porque vendes casi lo que tienes que utilizar, claro, pero imagínate, por ejemplo, en lo típico de poner, en que pasa mucho, lo que se dice lo del bueno, el feo y el malo, cuando sí, hay 3 precios, ¿vale? pues es una cosa que Sí. puede, yo creo que sigue funcionando porque se sigue utilizando,
pero puede llegar un momento en el que si la mayor parte de la población ya más o menos lo tiene claro y sabe que siempre es el del medio y que el otro se pone simplemente para hacer este barato y este no tiene nada, como que tarde o temprano ya no tienes que cambiar. No sé si hay que evolucionar o seguimos cayendo todo el rato. Al menos, sí, a ver, yo creo que en el mundo del gran consumo, promociones, segunda al 50, segunda al 70, que algo, por ejemplo, que se usa mucho, segunda al 70, y que te ponen en grande, en vez de el precio total que pagarías si te llevas las dos y que la segunda tienes el 70% de descuento, te ponen en grande el precio al 70, el precio del segundo, entonces tú al final y yo aquí y hasta yo caigo porque haces la compra en piloto automático, lo ves y aunque tú lo sepas conscientemente dices, bueno, venga, me lo llevo por 1 euro, pero en realidad estás pagando 4 euros. Yo creo que ahí funciona y va a seguir funcionando, y a lo mejor en el mundo online, como todo avanza muy rápido, a nivel a lo mejor de tendencias, pues por ejemplo, hace unos años los webinars, cuando se hacía un lanzamiento, pues era muy típico hacer webinars de 1 hora. Ahora en los últimos años ya se ha puesto más de moda la VSL, ¿no? La mítica Video Sales Letter de 12 minutos. Y más tiempo no, porque el consumidor o el espectador se cansa. Pero bueno, también te digo, si se hacen bien las cosas, da igual una VSL que un webinar de 1 hora, que un PLF, que un PLF es el Product Launch Formula, que es 4 vídeos o 5 vídeos súper currados de 1 hora y pico, que esto lo hace mucho, por ejemplo, David Marchante, el de Power Explosive, que tiene una agencia que hace súper producciones y que el tío al final dices, bueno, es que es mucho contenido. No, porque si haces bien y tocas los puntos psicológicos adecuados, la gente lo va a ver. Entonces, bueno, sí que hay tendencias, pero creo que lo que funciona, si lo enfocas bien a nivel de estudiar al consumidor, de buen copy, va a funcionar siempre. Y bueno, por ir cerrando, yo tengo una parte de la sección que es un poco más egoísta, porque pido ya más, o sea, ya hemos dado valor para todo el que escuche la entrevista, y en este caso son preguntas más enfocadas a mí. Bueno, normalmente suelo ir escuchando la entrevista y así más o menos puedo lanzar la pregunta. Ya te lancé un poco la de si era conveniente hacer acopio de emails, pero claro, me dijiste que hay que vender algo. Pues en este caso te la lanzo un poco más de más o menos con lo que tengo. Yo sí que es verdad que nunca me he planteado un infoproducto. ¿Se te ocurre alguna idea de qué podría venderla a mi audiencia? Bueno, a ver, lo de vender, efectivamente, yo creo que es lo que más sentido tiene, pero tampoco creo que hay que obsesionarse. O sea, si al final tu proyecto es el podcast, creo que, bueno, pues tiene sentido. O sea, no, tampoco veo mal enviar emails y redirigiendo a ver, es que una buena idea es, por ejemplo, eso, para no depender tanto de las redes sociales cuando sacas bueno, ahora ya iría tarde en este caso, pero si yo voy a ir al LinkedIn, por ejemplo, a promocionar este episodio, y ese día, pues por lo que sea, LinkedIn publica más gente o no sé qué o tal, y voy a llegar a 3.000 personas, pero sin embargo hubiera hecho acopio de emails y hubiera tenido una lista de 500, pues es ese extra de gente que sé que 500 oye, que saco episodio, pum, aquí lo tienes. Claro. Ese, ¿sí, no? Claro, ahí lo tienes, justo. O sea, te viene muy bien para no depender de algoritmos y cuando sacas un vídeo nuevo, pues la gente ya sabe que estás ahí. Y luego a nivel de vender también, bueno, depende de lo que tú veas que puedes ayudar a la gente. Pues al final, a nivel de marca personal, a nivel de creación de contenido, pues ahí podrías vender algo, aunque sea al principio pues una asesoría o o decir, oye, voy a formar a un número limitado de personas, que sea verdad, como hemos dicho antes, ¿no? A 4 personas, y voy a hacer una formación en directo por, yo que sé, un precio simbólico de 7 euros y ser totalmente genuino. O sea, esto también es un problema que tiene mucha gente cuando empieza a vender. Decir, no, tal, pues tengo... No pasa nada por decir que es la primera vez que vendes algo y que precisamente como es la primera vez que lo vendes, quieres premiar a los primeros que entren en tu formación y que vas a cobrar un precio simbólico de, pues yo qué sé, 20 euros. Sí, lo que dicen también que si no cobras nada la gente no se suele comprometer, ¿no? Claro, justo. Entonces, cobras un precio simbólico también para que te den feedback, para que digas, oye, esto tal, ¿qué te parece? No sé qué. Y lo vas mejorando ese programa piloto que se llama, o producto piloto, y vas aumentando el precio. Incluso esa primera mentoría, a lo mejor si das las clases en directo o resuelves dudas en directo, pues lo puedes paquetizar y vender, ¿sabes? Entonces eso creo que puede ser una buena opción si quieres
empezar a vender algo sin tener que grabarte desde el principio, módulo 1, módulo 2, oye, una clase de 1 horita, como quien se anime, valoro los que vayáis a estar desde el principio, ¿sabes? Y ser totalmente genuino, y eso la gente lo valora mucho. Y bueno, para cerrar, la última es si se te ocurre alguna recomendación de invitado que creas que pueda aportar en este formato. Pues alguien que a mí me gusta mucho lo que hacen y que he visto que no tienen muchas entrevistas y que creo que puede ser interesante, es los de Putos Modernos, la agencia de Vale. Putos Modernos, que me flipa el copy que hacen, las campañas que hacen, es espectacular, y me encantaría tener más contenido sobre ellos, de entrar en su cerebro, saber cómo piensan y cómo enfocan todo lo que hacen. Pues me parece buena idea, me los apunto. Y nada, darte las gracias. Creo que, oye, el tema del mail no se había tocado además en estos episodios, así que creo que ha estado muy bien porque has aportado una rama más del marketing, y además una rama que yo creo que es bastante importante. Así que, y bueno, por la parte del otro sí que seguro que tampoco se había tocado el RGM. Está claro que tiene que haber pocos. Al final debéis ser pocos en España, así que vamos, creo que vas a ser el único que venga, y me ha parecido muy curioso porque ni siquiera era consciente de que existía esa parte. Así que nada, darte las gracias, me ha gustado mucho y creo que has aportado un montón. Genial, pues un placer. Muchísimas gracias a ti, Iván. Pues nada, me despido y hasta el próximo episodio.